este tema. Hola José, hola diputado, ¿cómo le va? Pachi Abdala lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto estar con ustedes allí en Cafayate. Muchas gracias por tomarse un ratito para hablar con nosotros, porque bueno, nos llamó un poco la atención este reclamo que hace, siendo un diputado, obviamente que los diputados y los senadores están para toda la provincia, pero siempre en la práctica muchas veces cada diputado se fija mucho conoce un poco más de la región de donde, o el sector donde es, ¿no? Pero queríamos bueno, conocer su punto de vista con respecto a la situación del vertedero, qué es la información que le ha llegado y qué se planea hacer en función de esto dentro del recinto, qué aceptación ha tenido. Bueno, la primera aclaración es que, bien lo has dicho, que somos diputados provinciales, por lo Ujú. tanto, la legislación va y se aplica en toda la provincia, por lo tanto, Tal uno cual. tiene que mirar siempre la realidad esa de la provincia. Habitualmente voy a Cafayate, como también voy a todo el interior, viajo mucho hacia el interior, a Cafayate un poco más, porque es como la tierra de mi amor, Ajá. siempre tiene una particular aprecio por Cafayate, alguien que un lugar donde me gusta mucho estar. Y justamente el sábado estuve en Cafayate, el sábado pasado, Ujú. cuando llego a Cafayate prendo la radio, allí estaban hablando justamente una entrevista al intendente de Animaná, Guaymás, hablando sobre la realidad del vertedero. Luego me reuní con gente de Cafayate, almorzamos juntos y me comentó otra vez el tema del relleno sanitario, Ujú. que es un consorcio, y también un periodista que me había hecho una nota en ese momento me había preguntado y me había planteado el tema. La casualidad es que el martes, en la sesión de diputados, un proyecto de ley busca y se le dio media sanción para declarar determinado día, el día del recuperador urbano. Sí. Justo se alinearon los astros y no podía dejar de hablar. Sabía de esa carta que habían presentado los empleados del relleno sanitario del consorcio al presidente en ese momento, que está actualmente como presidente, que es el intendente de Animaná. Guaymas, sí. Sabía de esa carta y bueno, en esa sesión leí la carta porque me parecía que la política tiene que involucrarse con los problemas reales de la gente. Está bien, pongamos un día para resaltar la importancia que tienen los recuperadores urbanos, pero eh, no seamos cínicos y hablemos de los temas reales que Claro. vivimos día a día, digamos. Entonces, cuando uno lee esa carta, donde ni siquiera condiciones mínimas de Mm. trabajo tienen, pero ni mínimas, ¿no? Sí. Decir que de la basura se sacan algunos elementos para poder trabajar, que no tener herramientas, no tener ropa de trabajo, bueno, muestra acabadamente no solamente la tragedia ambiental con la que se mueven o producen toda la basura urbana en los distintos municipios de la provincia, sino también de quienes trabajan ahí en ese ámbito, digamos, ¿no? Ujú. Realmente es un problema que hay que atenderlo definitivamente. El caso del relleno sanitario de la parte sur del Valle de Calchaquí, evidentemente es un caso para estudiar porque en algún momento la provincia hizo una inversión, Sí. no hace mucho tiempo, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue durante el gobierno de Urtubey. eh, Se conformó un consorcio con un buen criterio porque de alguna manera era la manera que lo sostuvieran tres municipios, no uno solo. Eso Ujú. está bueno, pero luego evidentemente los municipios no tuvieron la capacidad para que eso pudiera funcionar y ser sustentable en el tiempo. Claro. Hay un problema serio, digamos, y yo lo que entiendo por las expresiones del presidente del consorcio es que necesitan una determinada cantidad de plata mensualmente para funcionar como relleno sanitario, que esa es la palabra correcta, Sí. eh, pero hablaba de 13 millones de pesos mensuales y solamente ingresan 3. Bueno, acá empieza el primer problema. ¿Por qué ingresa 3? ¿Qué municipio no está aportando? ¿Y qué municipio no está cobrando una tasa adecuada? Porque la realidad es que está disponiendo la basura urbana. Por lo tanto, ahí es quizás donde con más claridad tiene que ser muy transparente lo que cobre el municipio. Si yo te recojo la basura, no es solamente por recogerte la basura, sino por disponerla finalmente, Claro. en la disposición final de la basura. Entonces,
la ley dice claramente de que es responsable de la disposición final quien genera la basura. Bueno, acá somos nosotros los vecinos. Ujú. Bueno, ¿la tasa alcanza o no alcanza? Porque si cobramos 2 mangos, bueno, estamos siendo populistas y demagógicos, diciendo a la gente, yo te cobro, pero no le presto el servicio. O Claro. yo te cobro y me la gasto en otra cosa. Hay que ser muy transparente en esto. Y juntarse los intendentes, no nos alcanza, no nos alcanza. ¿Por qué no nos alcanza? ¿Por qué tenés retrasado vos la tasa o no? No, bueno, es un problema mucho de mayor envergadura. La verdad que tenemos un porcentaje, tenemos una buena tasa, pero el porcentaje de cobranza es ínfimo, que puede ser también hoy en día con la situación económica que vivimos, y ahí analizar con la provincia de qué manera eso tiene que funcionar bien. Ujú. Tiene que definitivamente funcionar bien, porque si no, eh, bueno, estamos generando, como digo yo, tragedias ambientales permanentemente, ¿no? Diputado, hay unas declaraciones bastante llamativas del el presidente del consorcio, el intendente Guaymás, que había echado culpas al presidente Milei de la situación del vertedero, ¿no? Teniendo en cuenta, No, sí, por eso por un lado y por otro lado, teniendo en cuenta esto que hablaba del aporte que se hacía, bueno, Cafayate al tener un volumen más grande es el que más aportaba históricamente, San Carlos II y Animaná es el que menos aporta por su demografía, pero también son los que han tenido más deudas a la hora de aportar eh, a este consorcio, ¿no? Pero bueno, que llama la atención esas declaraciones, digamos. primero que claramente, tanto la ley nacional como la ley provincial, y está clarísimo que la responsabilidad de la disposición final de los residuos urbanos es responsabilidad de los municipios, Claro. punto. Como diría, no hay otra interpretación acá, no hay. Es responsabilidad de los municipios. Ujú. Yo les cuento que acá en Capital funciona diferente, digamos, porque en Capital tenemos un relleno sanitario, que es San se le Javier. dice San Javier, Finca San Javier, donde el operador, por decir una forma, es el municipio Capital, pero le cobra a los municipios aledaños, todos, San Lorenzo, Vaquero, La Mm. Caldera, La Merced, Cerrillo, le cobra por camión que ingresa. Entonces, cada vez que ingresa Ah, un camión, hoy en día, si mal no recuerdo, la Municipalidad de Salta le está cobrando 99.000 pesos por cada camión sí. que vuelca. Y en función de esa tasa, o de ese cobro, se hace responsable, eso está firmado por convenio, la municipalidad en esa disposición final. Acá tenemos, no vamos a decir que tampoco somos la panacea, porque tenemos una zanja de relleno sanitario que está con membrana, que está operándose, tenemos algunas dificultades en la separación del residuo urbano entre lo seco y lo húmedo, o Eso lo que de se origen, sería. digamos, ¿no? Eso se hace en origen, Ujú. pero después la municipalidad lo mezcla en destino, Claro, claro. porque termina todo en el mismo lugar, digamos. O Exacto. sea, ahí tenemos un problema que hay que trabajar sin duda, digamos. Y es la tarea que llevan adelante estos 4 trabajadores que firmaron la nota. Eh, entonces, claramente la responsabilidad de los municipios, no le den más vuelta, porque acá parece que es un campeonato, ¿no? Mm. Los intendentes le echan la culpa, no le pueden echar la culpa a Gustavo Sáenz porque como son del palo, entonces y le tira más arriba, es Milei. Ujú. No, dejémonos de joder, asumamos las responsabilidades cada uno las que tiene. Y le digamos a la gente, no puedo disponer la basura porque me falta plata. Bueno, te estoy cobrando 2 pesos, te cobraré 3. Es decir, o no, o ser más eficiente, porque por ahí se gastan la plata que recaudan en cualquier tontera, ¿no? Claro, sí. Porque hay que ser muy eficiente en la gestión pública y sobre todo en los municipios que tienen pocos recursos. Ujú. Yo he presentado un proyecto de ley que no me lo aprobó, no le dio dictamen el oficialismo para mejorar los recursos de los municipios. Lo he presentado, se lo he mostrado, por ejemplo, a la intendenta de Cafayate, y no tuvo ningún apoyo porque en definitiva arrugan cuando hay que discutirle a la provincia los ingresos. Ajá. Esa es la realidad. ¿Estamos hablando del Hablemos tema de como corresponde. coparticipación? Exactamente, la Ujú. coparticipación de los municipios. Yo he presentado un proyecto de ley porque yo entiendo que la provincia no le está pasando a los municipios toda la coparticipación que corresponde. Pero bueno, los diputados no le dieron, los oficialistas, todos ellos de distintos municipios, no le dieron dictamen en la Comisión de Hacienda. Ajá. Entonces, hay que hablar con mucha claridad y mucha sinceridad.
y no hacer esa típica, bueno, la culpa es de Milei, che, basta ya, asumamos la responsabilidad porque si no, es fácil ser intendente, todo le echo la culpa al resto y bueno, y ahí navego. Veamos cómo son eficientes cada municipio. Si yo lo digo, miren, capaz que me matan por lo que voy a decir, pero hoy en día tenemos municipios que no sostienen con sus impuestos, sus tasas, ni siquiera su propia institucionalidad, es decir, no pagan los sueldos ni los concejales ni de la administración Claro. del municipio. Entonces, ¿para qué tenemos municipios? Si para lo único que vamos a hacer es recaudar para pagar sueldos de unos cuantos, digamos, que se benefician. Entonces, pongámonos las pilas definitivamente, seamos buenos administrando y analicemos las cosas con mucha honestidad y mucha autocrítica. Eso me parece que acá, claramente, 13 millones de pesos mensuales, si esa es la cifra, no estoy seguro, Sí. yo no conozco en profundidad el tema, que tiene que aportar San Carlos, Animana y Cafayate, y no lo hacen, bueno, evidentemente tiene un problema de gestión los tres municipios, ¿no? Claramente sí, hemos visto, bueno, puntualmente Cafayate, la intendente ha asegurado que el 99% de la coparticipación se va en sueldos. Entonces, bueno, ahí uno se plantea, digamos, efectivamente, cómo es que se está administrando, o si hay, o los sueldos son o muy altos o hay mucha gente, digamos, ¿no? Entonces, también Bueno, está la situación esa. pero el municipio tiene su recaudación propia, ¿no? Yo les Claro, recuerdo a los cafayoteños que el municipio tiene, todos los municipios tienen delegado el cobro de la patente o del automotor, sí. lo hacen los municipios, lo cobran y se lo quedan los municipios. El cobro del impuesto inmobiliario urbano lo hacen y lo cobran los municipios. Y además la tasa de habilitación comercial que la cobra y Ujú. se lo quedan los municipios. Y Cafayate, no me digan que no tiene una economía como para poder tener una recaudación propia que le permita generar o llevar adelante los servicios. Claro. Cafayate ha crecido desde el punto de vista, es un fenómeno. Acá en Capital miramos a San Lorenzo como un gran fenómeno, hasta al Ujú. lado, Sí, claro. pero San Lorenzo ha tenido un desarrollo inmobiliario que le permite al municipio tener una buena recaudación, por supuesto que tiene mayor responsabilidad porque tiene que prestar los servicios, pero permite que pueda tener un desarrollo y una solidez desde el punto de vista tributario. Mm. Bueno, tienen que ser eficientes hasta en eso, hasta cobrar. Cafayate es la segunda localidad en desarrollo urbanístico. No hay otra. Yo se lo pongo ya, es San Lorenzo Chico, acá al lado de Capital, y Cafayate. Ujú. No hay un desarrollo urbano como en esos dos lugares. Por lo tanto, Cafayate tiene que ser eficiente, tiene que ser claramente eficiente y tener una espalda presupuestaria como para prestar los servicios como corresponde, ¿no? Exactamente. Una consulta con respecto a esta presentación, esta lectura de la carta. No sé si bueno le ha llegado la información sobre algunas, no sé si queja, pero sí más bien reclamos de algunos trabajadores que aseguran que no tienen ni siquiera un espacio como para poder bañarse y lo que me decían algunos de los recolectores que yo siempre hago hincapié acá que no vienen de Recolectolandia, por decirle un nombre, ¿no? Sino que son vecinos nuestros, amigos nuestros, y que están expuestos a un trabajo insalubre, y que le veíamos en la ropa, mientras estábamos charlando, que tenía unas manchitas. Y le consulté y me dice, no, esto es excremento de mosca. Y que con esa ropa vuelven a sus casas. Entonces Ya, hay un tema que uno no se pone a pensar y decimos, bueno, ¿por qué se está sometiendo a ese tipo de trabajo que ya es insalubre a una inhumanidad terrible, ¿no? Entonces uno se pone a plantear qué se puede hacer, digamos, a nivel de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, ya que no se está asistiendo a esto a nivel municipal. lo primero es que yo hago esta reflexión. Si esa condición laboral estuviera en el ámbito privado, lo matan. Y Sí, con seguro. razón a los empleadores. Es decir, multa, le clausuran, porque no se puede, porque no existe esa condición de laburo en esas condiciones donde en un ámbito totalmente agresivo para la salud Mm, no tengan la posibilidad de higienizarse en el momento de retirarse del trabajo y de tener una ropa adecuada para poder desarrollar y herramientas adecuadas. Eso en el ámbito privado lo crucifican, sí, claro, sí, crucifican sí, sí. directamente. Este,
¿qué puedo hacer yo como legislador? Bueno, yo puedo hacer un pedido de informe al consorcio. Ujú. Puedo, incluso, yo lo digo con toda honestidad, de tomar la responsabilidad de evaluar. Yo soy legislador, pero soy ingeniero, digamos, sé perfectamente cómo se puede evaluar un costo, que lo deben saber, digamos, y analizar en conjunto una suerte de análisis profundo entre los tres intendentes y yo me ofrezco a hacerlo conjuntamente como para analizar, bueno, de qué manera mejoramos este servicio, digamos, ¿no? Pero por supuesto, tiene que ser en un ámbito muy sincero de los intendentes y mostrar claramente las cartas, ¿no? Claro, Y no empezar a echar culpa ajena. claro, ahí claramente hay una falta de justamente una política de higiene y seguridad en un lugar que justamente es más que necesario, ¿no? Más que en otros lugares, inclusive más que en una oficina municipal, el lugar lo requiere, digamos. Claro, toda actividad tiene su riesgo laboral. Ujú. En el trabajo, todo. Entonces, cuando uno hace un programa de higiene y seguridad en el trabajo, evalúa la actividad, evalúa los riesgos, evalúa los elementos con los cuales se desarrolla ese trabajo, evalúa todo. Eso lo hace un profesional de higiene y seguridad y yo le aseguro que mínimo la ropa todos los días, cambiarse todos los días, de manera que se la lave todos los días y se le puede ponerse ropa limpia todos los días. En esas condiciones estoy seguro que debe ser así. Ujú. Yo no soy un experto en eso, pero y que tengan un lugar para higienizarse correctamente al salir del trabajo. Tiene que tener guantes, tiene que tener Barbijo. antiparras, seguramente barbijo. Hay mucho que se analiza y es un profesional de higiene y seguridad, se lo hace el plan de higiene y seguridad. No hay ningún problema. Eso Ujú. se hace, es un tema técnico, digamos, y profesional. Pero acá lo que hay que analizar también es la parte económica, el de cómo funciona ese consorcio, cuáles son sus costos operativos mensualmente y cuáles son los aportes que tienen que hacer los municipios. No Claro. queda otra, los municipios tienen que aportar para que eso funcione. Es su responsabilidad. También yo no conozco, simplemente lo he visto desde afuera siempre, no lo conozco internamente, pero ha tenido eventos importantes como el incendio de eso, y yo Mm. no sé si eso sigue generando algún Sí. tipo de problema, no lo sé, es todo Sí, un tema. le comento ayer, concejales, tanto los concejales de Cafayate, Alemania y San Carlos se reunieron en San Carlos para tratar este tema porque el vertedero continúa incendiado hace 5 años y la realidad es que las emanaciones que están saliendo desde el vertedero ya son palpables, digamos, tanto en Cafayate como en Aymaná como en San Carlos, en la medida que cambie el viento, llega a esas emanaciones, ese humo y además de todas las lixiviaciones, ¿no?, que se van haciendo a las napas que con las que también se alimentan las bodegas y los productores que están a la vuelta. Es una preocupación importante y que este incendio continúa hace 5 años y no ha podido ser tratado ya a pesar de que hay un concejal, específicamente Mauricio Aguirre, que estuvo en comunicación con el señor Normando Zúñiga hace 3 años y que desde la Secretaría de Medio Ambiente le venían prometiendo 30 millones de pesos en su momento y hoy serían 140 millones de pesos para poder apagar solamente ese incendio. Claro, eh, es un tema que hay que atender rápidamente. Hay que apagarlo definitivamente porque esa combustión siempre va a generar emanaciones y problemas para los trabajadores. Eh, pero también el tema es más amplio, ¿no? Porque yo no sé si tienen los municipios plan de gestión ambiental en cuanto al residuo urbano. Mm. Acá en Capital tenemos una ordenanza específica y sobre la ordenanza, que es la GIRU, la Ordenanza de Gestión Integral del Residuo Urbano, Sí. eh, se las puedo mandar después si quieren, se las voy a mandar a los concejales, tengo contacto con uno de ellos, eh, pero además de la ordenanza, que la ley no, por sí sola no resuelve nada, los municipios, el Ejecutivo tiene que implementar sobre esa ordenanza un plan de gestión ambiental. Es decir, para que sea claro y para que empecemos a trabajar sobre un problema que es cultural, ¿no? Que es Mm. difícil. La separación primaria en casa es todo un esfuerzo que hay que hacer de los municipios para que esto se haga carne en los vecinos. Después, hoy en día, no solamente con eso solucionamos un problema, porque hoy separamos cartón y botellas, que es lo que más se conoce habitualmente. Hoy el país tiene un problema, y ahí sí es un problema nacional,
que ha caído el valor del precio, pero eso no tiene nada que ver Sí. con la actividad dentro del relleno sanitario. Bueno, ese es otro problema de comercialización de los que se separa seco. Sobre ese plan de gestión ambiental que separa, y que es bueno que se separe las botellas y los cartones, porque eso hace que cuando se vierte en el relleno sanitario es más mayoritariamente orgánico, y la descomposición y el proceso es mucho más rápido y mucho mejor, digamos. Claro. Entonces, no es que, bueno, entramos todos y no, es mucho mejor si es solamente orgánico y sacamos la mayor cantidad posible de plástico, digamos. Claro. Cafayate está, desgraciadamente, con el viento uno ve bolsa por todos lados. Eso es otro tema que, bueno, eso es más ambiental, no del relleno sanitario, pero también de ese esfuerzo cultural de decir, bueno, che, vamos a hacer un municipio sustentable y limpio. Entonces hay mucho que elaborar en función de ese plan de gestión ambiental que tiene que trascender a una administración municipal, no solamente un intendente, el que venga, pero tienen que, y ahí son más de alguna manera vigilantes de esa política los